This is the Reverend Dr. Gilberto Rosado. Dios lo bendiga. Este es Reverendo Dr. Gilberto Rosado. Welcoming you to another broadcast. At this hour, we have our bilingual broadcast, our teaching in English and Spanish. So we ask that you be patient as we translate live on the fly between languages. Esta es la hora que damos la enseñanza en inglés y español y pedimos que tengas pues paciencia mientras que traduzcamos de un idioma al otro. Aproveche y aprende el otro idioma. While we're at it, you can learn the other language as well. Es un beneficio de sintonizarse con nuestro ministerio. It's a benefit, an added benefit. Ok, Dios bendiga, bienvenido a la versión español. Corté eso porque ya es una introducción ya antigua. Muchas cosas han cambiado. Ya nosotros no estamos dando las clases en bilingüe, ahora es separado la lección en inglés y español. La única diferencia es que son diferentes. El tema es igual, pero como no sigo un bosquejo, no es planeado, sino estoy dando de los recursos que tengo y pues dejando que el Espíritu dirige cada lección, pues sale como sale. En inglés y español bien cercana, pero mucha diferencia. A veces amplifico más en español o en inglés, ciertas cosas en inglés, otras cosas en español. Es mejor ver los dos entre la semana entera para tener más amplitud, pero todo depende cómo lo quieren, cómo quieren tomarlo, ¿no? Ok, de todo modo hoy vamos a seguir en inglés. Estuvimos hablando de la evolución en la vida, cómo que Génesis presenta la evolución. Nosotros vamos a hacer eso también ahora en español. Yo creo que la semana pasada yo quizá entré aquí y dije algo. De todo modo quiero estar más sincronizado con el inglés, voy a detenerme y seguir hablando de este punto. Hoy día va a ser diferente, por supuesto. Vamos a entrar en él. Así que ya hemos explicado la realidad de que la Biblia, por ejemplo, su Biblia en español está ya traducida en una forma basada en creencias religiosas. O sea que tú no estás leyendo la Biblia como Dios lo escribió, como Dios lo inspiró. Usted está leyendo la Biblia como fue traducido por gente que tienen una creencia. No me pueden debatir en eso porque sencillamente solo se debe leer el hebreo y entender que Yom no es día. Puede ser día, pero no tiene que ser día. No es decir, siempre cuando tú ves Yom es un día. No. El Yom es un periodo de tiempo. Pero cuando tú ves día en inglés o en español, entonces ya tú estás leyendo una decisión que han hecho otros de que Dios está diciendo 24 horas, y eso no es lo que Dios está diciendo, right? Solo tú estás leyendo la opinión religiosa de gente. Por eso tú tienes que entender, si tú estás solamente basando sus creencias en la versión inglés o español de la Biblia, detente ahí mismo. No pretende decir que la Biblia dice, porque lo que debe decir la Biblia en inglés dice, y en español decir, la Biblia en español dice así, porque la Biblia en hebreo dice lo que la Biblia está diciendo, pero en español en inglés ya está traducido un poco con las definiciones religiosas. Por eso estoy diciendo que usted tiene que tener cuidado de cualquier teoría que tiene, opinión basada sobre la traducción. Ese es el problema. Alright, no puede poner énfasis o peso en su creencia que maché, que esté
en acuerdo con la Biblia en inglés o la Biblia en español. Cuando en hebreo te define, te presenta algo más, un poquito diferente o más diferente. Tú no puedes seguir con lo del inglés o el español. Sencillamente, eso es sencillo. Porque lo que Dios inspiró fue otra cosa. Y como en inglés lo está diciendo así, el español lo dice así, tú no puedes estar formando con certidumbre creencias bajo esas traducciones. Y olvídate de las demás traducciones. Esos son más severos todavía. So, in any case, tenemos que entender eso. Ahora, la idea de que la creación tomó 7 días de 24 horas es una idea basada en la Biblia en inglés y la Biblia en español. Y el que dice que los hebreos dicen igual que los eruditos y los eruditos hebreos pensaron igual que eran 24 horas de día, no quiere decir nada con eso, porque no importa. También ellos dicen que Elohim no era plural, es ridículo. Son arreglos que han hecho a lo que dice la Biblia. La Biblia dice una cosa y ellos lo arreglan, dicen, eso no quiere decir eso. ¿Pero por qué? ¿Por decisión de quién? Como si Dios no puede hablar claro, es la otra insinuación, eso es lo que infiere. Si tú me estás diciendo que Dios no inspiró su Biblia, pero no habló lo que quería decir, entonces es un problema. Esos son problemas, cosas, pensamientos y creencias problemáticas. Solo porque tú crees algo no quiere decir que es la verdad. Eso la gente está basando muchas. Lo que tú crees de Génesis 1.1 no afecta su salvación tampoco. No esté tan agarrado a Génesis 1, a esto otro, porque eso no tiene que ver con la salvación de su alma. Mi amigo, hermana y hermano en Cristo, o mi amigo también, no quiere decir, no tiene nada que ver con tu salvación. No ponga tanto peso en aguantar a un creencia o pensamiento sobre Génesis 1.1. Acepte la verdad. Y la verdad es que día no es lo que dice el hebreo. El hebreo dice yom, que quiere decir espacio de tiempo. Y al decir espacio de tiempo ahora, deja que la ciencia, que dice que el espacio de tiempo es mucho más de lo que uno pensaba, pues permita que eso sea lo que es. Sencillamente, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que ser ¿por qué tiene que ser 24 horas el día? El yom, 24 horas, cuando la ciencia dice 4.6 billones de años. Lo que dice la ciencia es que la Tierra fue formado 4.6 yom, periodo de tiempo. Eso es lo que dicen los científicos. Y lo estoy usando de la manera bíblica para que tú entiendas que el yom puede decir cualquier periodo de tiempo. Sencillamente es cuánto duró el proceso, cuánto duró una preñez de mujeres. Es 9 yom. Es 9 yom. O se dice un yom. Y sabemos nosotros, la ciencia, que son 9 meses. ¿Viste? Pero la palabra va a usar yom. El periodo de tiempo de la mujer concebir y dar luz a un hijo, 9 meses, es un yom. El yom de nacer una vida nueva. Es decir, habla la Biblia no te está dando meses, días. Eso no tiene que ser 24 horas al día. Punto es que ya con eso es suficiente. Suficiente para usted, siempre sencillamente admitir o aceptar que
la Biblia dice una cosa y la Biblia en inglés y la Biblia en español dice las cosas con un poco de terminación, de definición, pero que la Biblia originalmente no tiene esa definición, y eso causa el problema siguiente, en otra parte, el desacuerdo entre la ciencia y la Biblia, solamente causado porque nosotros insistimos que la Biblia en inglés y en español, como dice día, pues son un día, 24 horas, en vez de como dice en hebreo, es un periodo de tiempo, y entonces está la Biblia de acuerdo con la ciencia. Entonces, ¿cuál es? Cuando Dios inspiró un periodo de tiempo y eso concuerda con ciencia, ¿es eso la verdad? ¿O es que son 24 horas como nosotros queremos traducirlo y como nosotros queremos interpretarlo, y eso está en desacuerdo con la ciencia que Dios creó? Entonces, ¿cuál es la verdad? Sencillamente que ustedes tienen que admitir que como está la Biblia originalmente compuesta, es lo que Dios inspiró. Y Dios no inspiró 24 horas. Dios inspiró un periodo de tiempo. El primer periodo de tiempo, el segundo periodo de tiempo. Dice el hebreo, no, pero en hebreo, cuando se dice el periodo de tiempo con un número, eso es un día. Esos son reglas humanas. No son reglas de Dios. Son reglas humanas. Son arreglos hebreos. El mismo problema con el primer versículo de la Biblia que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay una técnica hebrea literaria que dice que cuando se empieza con una declaración y después se amplifica, se detalla lo que se dijo primeramente. Eso es una obra, es una licencia literaria, una técnica literaria hebrea. Para ellos, sus eruditos escolares dicen que el hebreo en la Biblia, que Dios creó los cielos y la tierra, la primera cosa. Entonces empieza a elaborar cómo fue que Dios hizo los cielos y la tierra. Eso es el pensar. Pero entonces eso está sujetando Dios a obra literaria hebrea. Dios no puede crear los cielos y la tierra sin crearlo de acuerdo a una licencia hebrea o hebraica. Es ridículo. Antes que existiese la licencia hebraica, Dios creó los cielos y la tierra. Mi amigo, perdone, pero ¿qué fue lo que sucedió primero? Y aunque primeramente hubo la licencia literaria hebrea, ¿por qué Dios tiene que sujetarse a tal a tal técnica literaria hebrea para crear, hacer la cosa? Otra cosa es hacer una historia, un cuento de lo que Dios hizo, pero otra cosa es decir que Dios hizo de acuerdo así porque es una obra licencia de literaria hebrea. Es ridículo. Si es una licencia hebraica, entonces pone duda en que Dios lo hizo de esa manera. Porque pues estamos diciendo que Dios creó conforme a una técnica literaria. ¿Cómo vamos a decir eso? ¿O cómo vamos a pensar eso? Eso es ridículo. Si hubiera sido una cosa literaria hebrea, el tartamudo, o sea, en principio, entonces vamos a decir que
Dios creó los cielos en principio, porque así es una literaria hebrea, porque fue que el rey de los hebreos era tanto mudo, whatever, had a stutter, no sé cómo se dice en español, si lo estoy diciendo en español, que uno se repite, tiene ese problema con hablar. Entonces queremos decir entonces que como eso se formó en una técnica literaria hebrea, que entonces así es que Dios creó los cielos, ¿entiendes? Estos son cosas estúpidas, son ridículos. So, no podemos entonces interpretar la Biblia por razón de una técnica literaria. Tenemos que tener cuidado de eso, porque estamos entendiendo todo lo que Dios hace es bajo una licencia literaria de alguna forma, de una u otra. Es ridículo, todo eso es ridículo, esos pensamientos son ridículos, son solamente pretextos, sea personas poniendo más apoyo a sus creencias, usando esos razonamientos. No, lo que nosotros pensamos es correcto porque esta es una técnica literaria allí implementada, y eso, entonces, pero no están dando de cuenta. Usted, en defendiendo su pensamiento, su creencia, está haciendo que Dios se sujete a una obra literaria, una técnica humana. Por eso la gente no cree en Dios, mi amigos, porque ustedes están sujetando a Dios a la ignorancia humana. Stop it. hay que parar eso. Parar. Sí, nosotros los boricuas dijimos parar. Como lo dicen en español la palabra propiamente, hay que cesar de hacer eso. Ok, so anyway. So este es el asunto. Vamos a dejar que Dios se exprese. Yo siempre digo, deja que Dios se exprese. ¿Cómo se expresa? Olvídese de la literaria, de licencia, de arreglo gramática hebreica y todas esas cosas, porque esos son arreglos hechos por los hebreos. Y sabemos, y una de las cosas, no quiero descreditar a todo el mundo, pero ¿qué pasó con los hebreos? Come on, vamos a hablar claro. Yo sé por qué la gente pone tanto afán, tanto en los hebreos, cuando los hebreos fueron los primeros que desobedecieron a Dios. Hello. ¿Qué me están diciendo? Con la opinión de los eruditos. Please. Por favor, deja eso. Está poniendo mucho peso en personas que Dios pues dijo, ustedes me han desobedecido, me han fallado, han rompido mi ley, mi convenio con ustedes, mi pacto, han violado mi pacto, ya. So, ¿qué erudito me va a hablar de quién? ¿De qué? No hay base, tienen que tener cuidado. Sí hay base en ver lo que Dios dijo, no en lo que los hebreos explicando. Eso es el problema. Porque los hebreos no observaron las cosas como debieran de haber hecho, y eso lo dice Dios mismo. Soy yo, aquí no hay más nada que la verdad, la realidad. Alright, so, ¿dónde está la evolución ahí? Está como Dios lo dice. Lo primero, hermanos, vamos a abrir la Biblia, Génesis capítulo 1, vamos a mirar, vamos a ver. Génesis capítulo 1. Vamos a cambiar esto en español aquí. Dice King James, aquí. Vamos a buscar la Reina Valera, porque si no eres Rey Jaime, es la Valera. Ok, eso es. Ok, vamos a leer aquí. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
y la tierra estaba desordenada y vacía. Este es el primer problema. Siempre tuve yo problema con esto. Porque en ninguna parte de la Biblia tú ves que Dios hace algo y está fuera de orden y está de todo sin forma, sin propósito. Usted no ve. Es como si Dios fuese un idiota que no sabe hacer las cosas. Ese no es el Dios que nosotros servimos, ni el Dios que habla la Biblia. Pero los hebreos eruditos, ellos aceptan que Dios empezó la tierra así, desordenada y vacía, tohu bohu en el hebreo, que es un caos, o sea, caos quiere decir que no hay mentalidad, no hay inteligencia ahí, no hay propósito, las cosas sin forma, quiere decir que no tienen, están ahí sin estructura, sin ley. ¿Cómo es que Dios va a hacer cosas que están todos sin ley, sin forma? Eso no es algo que sería derribado como divino de ninguna forma. All right? Entonces, again, ¿por qué la gente lo creen así? Los hebreos lo aceptan así. Es en contra, no porque sea hebreo, que la gente que acepta, porque no solo los hebreos aceptan, los cristianos por la mayoría aceptan esto. Entonces ustedes están aceptando un Dios que hace las cosas desordenadamente, sencillo, porque no tienen otra explicación. Tú estás diciendo que Dios crea. Dios es que para usted, una persona, un Dios sin poder, con poder, un Dios que obra de acuerdo a inteligencia, que sabe lo que está haciendo, un Dios dice todopoderoso, pero parece que no es tan poderoso para crear los cielos y la tierra en perfección. Vemos que hace las cosas desordenadas y vacías. Yo no sé cómo la gente puede leer esto y pensar que Dios así hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo puede? ¿Sí? Porque como no entienden la Biblia, no entienden lo que está pasando aquí, mejor es decir que Dios hizo algo desordenado y vacía, porque si dice la palabra, right? En vez de razonar que cómo es posible que Dios haga algo desordenado y vacía. Ciertamente cuando tú no quieres hacer las preguntas, no tienes la capacidad, no hay ciencia tampoco adecuada para cuestionar esto, pero había teología adecuada. La creencia en Dios era que Dios era todopoderoso. ¿De dónde viene la creencia que aquí hay un Dios que crea con desorden y vacía las cosas? No concuerda, solo concuerda cuando hay una mentalidad débil, una mentalidad o una atmósfera científico pobre, que lo había en aquello entonces, no había entendimiento suficiente. Pero dudar, o sea, pensar que Dios hace cosas desordenadas, lo aceptan porque lo dice la palabra. Dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Pero lo que está pasando es que la Biblia no te da todos los detalles. La Biblia no te está dando todos los detalles. Por eso piensan así. Right? Pero nosotros con más información y más detalles podemos decir con más seguridad, como yo hago hoy día, que eso no es lo que pasó. Lo que pasó es lo que Dios dijo. ¿Qué es lo que dijo Dios? Vamos a leerlo otra vez. Es que esto es, mira, bien fácil. ¿Qué dijo Dios? El Dios todopoderoso, el Dios de perfección, porque sabemos que Jesús dijo, y nuestro Padre que está en los cielos quiere sean perfectos como es nuestro Padre en el cielo, es perfecto. Él crea en perfección.
So, entendamos primero eso, que Dios es quien Dios es. En el principio creó el Dios Todopoderoso los cielos y la tierra, punto. ¿Qué quiere decir? Que Dios creó los cielos y la tierra, como Dios lo dice. Acéptalo ahí mismo. Acepta que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y qué fue lo que Dios creó? Los cielos y la tierra. Lo que tú ves aquí abajo, aquí tengo la flecha aquí de la clase en inglés. La flecha aquí abajo. Y aquí, aunque tú no lo veas ahora, vamos a ver si lo puedo. Dice aquí, la tierra forma 4.6. Voy a 4.6. ¿Lo ven? Vamos a ver si lo pueden ver ahora. La tierra es formado 4.6 yom, periodo de tiempo, porque eso es lo que es yom. Yom puede ser billones de años, porque eso es lo que quiere decir yom, no quiere decir día. So, en el principio 4.6 billones de años, porque 2 y 2 son 4. Dios creó los cielos y la tierra, ¿ok? Y eso es lo que usted ve aquí abajo, el principio. Como Dios hace todo perfecto, lo hizo perfecto. ¿Era la tierra que conocemos hoy día? No. ¿Por qué no? Porque como le expliqué yo creo en la semana pasada, que Dios construye su realidad. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Otra realidad. Recuerde, Dios es eterno. Los ángeles son eternos. El reino de Dios, o sea, donde está el trono de Dios, es eterno. No tiene nada que ver con la existencia, las cosas que fueron hechas, la creación. Ok, so nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros estamos haciendo los errores muy básicos de gente ignorante, porque nosotros miramos las cosas como lo tenemos a nuestro alrededor, y tenemos que entender que lo que hay a nuestro alrededor es lo que Dios creó, no es lo que donde Dios vive, donde Dios esté. Como ustedes dicen, existe malamente, mala palabra de usar, pero donde está Dios, ustedes piensan que es como donde tú estés. No, es completamente diferente. Solo que donde nosotros estamos, la vida, la realidad, es como decir una imagen. ¿Y cómo podemos decir que es una imagen de donde está Dios, donde es, cómo es Dios y cómo es su reino, los ángeles, etcétera, etcétera, su trono? ¿Cómo podemos decir que lo que hay en este universo es una semejanza? Solo porque Dios lo infiere. Dios infiere que de semejanza. Dios usa muchos símbolos cuando está creando, ¿verdad? Como símbolo, y puso los grandes lumbreras como símbolos, como señales, right? So, Dios es el que nos da esa idea, la inferencia de que hay símbolos. Yo estoy haciendo cosas en símbolos e imagen. Cuando usted ve en Génesis, vamos ahí, en Génesis 1:26, vamos para allá. Génesis 1:26, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos que Dios dice, entonces hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. So, Dios es el que está introduciendo el concepto de imagen y semejanza en la creación. Es cierto que Dios nos dice: yo creé los cielos y la tierra conforme a la imagen y semejanza de mi reino, de mi realidad, de mi existir. Sabemos que Dios nos dice eso, pero por inferencia podemos concluir que no es imposible que Dios no haya reproducido en forma física, en la materia, en la realidad y en la existencia, en el tiempo, en el contexto de tiempo, que Dios no reprodujo su realidad. ¿Sí? Si Dios, siendo la vida, va a hacer otra realidad donde la materia y el tiempo reina por razones que Él sabe, ¿por qué lo va a hacer? Porque obviamente, vamos a hablar claro, obviamente Dios quería crear seres vivientes que no eran como los ángeles, que tenían los ángeles, que Dios no quería que tuviese los seres vivientes que Él quería crear. Ok, so, le estoy dando el hint de que Dios necesitaba hacer a un ser viviente que no era igual a los ángeles, por una razón muy importante. Okay, los que tienen entendimiento entienden. Por la limitación, porque la materia tiene cierta limitación, no es igual que los ángeles. Okay, los ángeles tienen gran ventaja, pero también tuvieron gran desventaja. Ustedes saben, el diablo era ¿qué? Un ángel, right? Cristo no vino a salvar los ángeles, okay? Por razón de la desventaja que tienen los ángeles. ¿Están entendiendo? Pero sí, Cristo vino a salvar al hombre, porque el hombre tiene una ventaja en su limitación, y eso es el genio que tiene Dios, la inteligencia que hay aquí. Por eso los ángeles alababan a Dios. Esto está tremendo lo que Dios dice: los ángeles adoraban de verdad, de corazón, porque lo que Dios está haciendo con los hombres no podía hacerlo con los ángeles. Ok, tú tienes que entender lo que está pasando. Praise God. Yo me alabo a Dios porque esto está inmenso y claro. Ok, bueno, no puedo enseñártelo ahora, si no lo enseño. Yo enseño otros videos. Tienen que buscar mis videos, únense con nosotros, ¿entienden? Y recibe. Esto es precioso, estos conocimientos. Mira. Solo que el hecho que Dios tiene el concepto de hacer algo a su imagen y semejanza, ¿por qué no hacer entonces el universo a imagen y semejante a mi eternidad, a la eternidad y a la realidad aquí que es eterno? Porque voy a crear en esa materia vida, como hice acá con los ángeles, voy a hacer allá en la materia con el hombre, right? Pero y todo lo demás es como los ángeles, pero en forma chiquita, en forma de obviamente en que el hombre aprenda a hacer con sus fuerzas de poder aquí y los pies, whatever, para moverse, para hacer, para volar en el aire. Tienen que hacer máquinas, porque de todo modo esa es la limitación humana. Los ángeles solo se mueven de un sitio para otro,
no tenemos esa facultad, pero podemos crear porque Dios nos hizo en su imagen y semejanza. Tenemos el poder de creación en nuestra capacidad y en nuestra habilidad. Todo fue hecho. Por eso el universo parece ser eterno. Los científicos han dicho, el universo es eterno. ¿Es eterno como Dios es eterno? No, porque Dios no tiene que abrir y extenderse, entonces encerrar y bajar y explotar de nuevo y hacer eso por toda la eternidad. No, Dios no necesita hacer porque no es materia. Pero la materia sí lo tiene que hacer. Pero por eso es una semejanza, no es el reino eterno de Dios, es una semejanza en lo físico. ¿Cómo sería eterno en lo físico? La única manera, porque las leyes físicas requieren que las cosas pues se abren y las cosas entonces se decaen y otra vez la fuerza ¡pum! Crea otra vez y así sigue por toda la eternidad, porque toda la materia pierde energía con el tiempo, pero la energía nunca se pierde, o sea, nunca desaparece, sino se convierte en otra cosa, right? Pero las cosas en sí decaen y está reciclado. La eternidad otra vez en forma física es reciclar, porque esas son las limitaciones físicas, ¿okay? No quiero meterme mucho en ciencia, sino que ustedes agarran el concepto. ¿Es el universo eterno? Sí, en términos de lo que ustedes científicamente pueden analizar. El universo fue hecho en la semejanza. El cristiano quiere responder, está hecho en semejanza a la eternidad. Por eso exhibe eternidad el universo. Pero sabemos que esa eternidad tiene su limitación o su forma, porque es materia y es sujeto a tiempo. Si usted puede agarrar ese concepto, entonces entiende ahora entonces que todo lo que Dios planeó para esta realidad físicamente eterno está compuesto con la estructura o sujeto a la fuerza de tiempo. Así que el tiempo rige. Usted ve que en Génesis Dios dice el tiempo, primer periodo de tiempo, el segundo periodo de tiempo, el tercer periodo de tiempo. El tiempo rige esta realidad y existencia. Así que si Dios está creando, si el plan de Dios es crear el hombre a través de esta realidad y esa existencia, no es crear el hombre así, porque eso no es la realidad aquí. Deben entender, la gente está increíblemente ignorante de por qué Dios tiene que hacer el universo, y si Dios hace así y el hombre es. Entonces el universo está contradiciendo cómo Dios hace las cosas. Usted está haciendo que Dios se contradiga, hacer que Dios creó el hombre así. Y ese es el problema. Si Dios no se contradice, ¿cómo fue que Dios hizo los cielos y la tierra? ¿Lo quieren ver en la Biblia? Vamos. Entonces, esa es la cosa, que ahora les voy a enseñar que Dios creó los cielos y la tierra por su palabra. Y entonces todavía no se dan de cuenta. Pues ahí voy. Ustedes entienden Biblia. Usted entendió ya cuando yo lo mencioné. Usted debe de ya viene a la mente hoy. Pues Dios hizo todas las cosas a través de su palabra, o sea, por su palabra.
Y no obstante, si vamos a ir a Juan 1:1, solo para ustedes saben lo que dice ahí. No los tengo que tratar como niños, voy a hablar como Pablo. Mira, dice, en el principio creó Dios los cielos. En el principio, porque eso es lo que está hablando, el principio, era el verbo, la palabra, el verbo. Y el verbo era con Dios, la palabra de poder. Right? Era con Dios y el verbo era Dios. En este contexto, la palabra ahí es logo. El logo tiene que ver con representación de autoridad. No son solamente palabras, porque hay otras palabras por palabra también en el griego. Right? Hay la palabra rema, right? Que es otra palabra por palabra. En inglés o en español solo dicen palabra. Aquí en español dice verbo como una parte, una palabra de cierto tipo. Y aquí infiere acción, ¿verdad? Infiere una palabra de acción, de vida, viva, que actúa, ¿okay? que ejecutúa, o whatever, ¿qué hace? Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a ver más adelante, dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, so no importa la manera que tú lo tomas, si está hablando del verbo o si está hablando de Dios, no importa, porque todo es igual para nuestro punto. El punto es que todo fue hecho por su palabra, porque vemos que aún en Génesis Dios habla y se hace, y fue. Dios dijo sea la luz, y fue la luz. So, por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Entre esos dos yo creo es suficiente. Hay más textos que podemos ir, pero van a decir lo mismo, que a través de su palabra fue hecha todas las cosas. En otros textos está hablando de Cristo, y entonces está hablando de a través de Él todas las cosas son sustentadas y fueron hechos para Él. Ok, so esto es claro que la Biblia enseña que el Hijo es la palabra de Dios, y que esa palabra, el verbo, es lo que creó los cielos y la tierra. Ok, so otra vez, muy claro. Pero ¿cómo podemos entonces aceptar que la tierra está desordenada y vacía? No podemos. Sencillamente no se puede. Yo entiendo que se ha enseñado esto por muchos años por la tradición en ignorancia, hay que decir la verdad. No fue la tradición hecho con conocimientos científicos. Fue la tradición hecho en ignorancia de la ciencia, que no existía. Ya no se puede decir o pensar así. Pero la Biblia sigue diciendo lo que la Biblia dice. Eso es lo que tú tienes que entender. Dios, no hay aquí error de Dios. El error está en el hombre. Lo que Dios dijo era verdad antes y es verdad today. Lo que interpretaron ayer no era toda la verdad, porque no se comprendía. Pero hoy tenemos más información. Y podemos dejar, no estamos cambiando la palabra, estamos dejando que la palabra hable sin arreglarla. Porque antes se tenía que arreglar, acomodar. No, es que así Dios hace esto. Dios lo hizo así en la palabra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar? Eso es lo que se decía. Pero ahora no hay que decir eso. Ahora hay que aceptar la realidad. 2 y 2 son 4. Ahora se entiende. Right. So, lo que estamos viendo, que lo que dice aquí, que
estaba desordenada y vacía, es que algo sucedió. ¿Qué dice la ciencia de algo sucediendo? Dice mucho. Porque que aquí la ciencia te está diciendo dos cosas. Si ustedes ven en inglés lo dice, aquí dice una palabra, dice extinción, aquí. Extinción, si usted lo ve. Y aquí otro, extinción. So, la ciencia está comprobado que habían casi dos momentos que casi todo se muere. ¿Qué sucedió? No se sabe. ¿Qué cosa es posible hacer extinguir a las cosas vivas? Cosas, ahora debo contar, ¿qué cosas posiblemente causa la extinción completo de los seres vivientes? La tierra estaba desordenada y vacía. Cosas que causan esto. Cosas que causan y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Lo que causó eso puede y seguramente causa esas extinciones que vimos aquí, que la ciencia dice y comprueba que sucedieron. Sí, esa extinción, número uno. Número dos, grandes, que la ciencia dice que existieron, que sucedió. Eso sucedieron. Resultan, o sea, que pueden haber muerto, causado esta gran extinción, lo que dice Génesis verso 2. No la creación, no el principio, pero algo que sucedió después. Y en este gráfico y esas estimaciones de acuerdo a la ciencia moderna, estamos hablando de cosas que sucedieron en como 2 billones a 3 billones de años después de Génesis 1. Porque cualquiera de estas cosas sucedieron usted ve 2.5 billones aquí en esta línea, aquí mismo, aquí abajo, 2.5 billones de años. Right? Y entonces esa extinción ocurre en esta época. Y eso está hablando un poco de más de otro billón. Aquí 3 billón, 4 billón, 4 a 5 billones de años desde el comienzo. O sea, desde el comienzo. O llegando hasta acá. Estamos hablando de esos billones. La primera extinción. La segunda. ¿Cuál de los dos extinciones fue lo que está diciendo Génesis 2? No sabemos. Sencillamente no se sabe. Pero Génesis versículo 2 está hablando de uno de ellos. Y de esa dice que el Espíritu de Dios se movía, se cubría sobre la faz de las aguas, protegiéndola. La palabra en hebreo quiere decir como una gallina se siente sobre los huevos, así para protegerlos, y extiende sus alitas para acomodarlos todos y tenerlos todos protegidos, para mantener la vida que hay adentro. Hello. La palabra hebrea está usando la misma palabra que usan para la gallinita guardando los huevos. So entiende que infiere, como Dios usa símbolos, ejemplos, infiere que Dios está protegiendo la vida. Algo está dentro de las aguas que Dios está protegiendo. ¿Qué es lo que Dios está protegiendo dentro de las aguas? La Biblia te lo dice. ¿Qué te dice la Biblia? Que Dios
extendió la expansión que estaban debajo y arriba de la expansión. También júntase en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Lo seco. ¿Qué es lo seco? Dios lo llama ¿qué? Lo seco, tierra. So, las aguas y la tierra estaban debajo. Sí, no eran solamente las aguas que el Espíritu cubría, protegiendo, sino protegía también la tierra. ¿Y qué había dentro? La palabra de Dios te lo dice. Vamos a ver lo que la ciencia te dice que había dentro de ella. Lo que había dentro de ella era todo esto. Eso es lo que la ciencia está diciendo, ¿no? La ciencia está diciendo que todas estas cosas estaban ya en la tierra antes de la extinción, esta o la otra. Toda esta vida ya estaba en la tierra y en el mar. Y aquí habían hierba verde, ¿verdad? Planta, porque eso es lo que comían los animales, esto, los dinosaurios, todas esas cosas. Ahora, fíjase en lo que dice la palabra. Mira, para que tú veas. Cuando tú dejas que la Biblia hable, usted se va a dar de cuenta. ¿Y qué dijo entonces? Después dijo Dios, produzca, repite, produzca la, ¿qué? Tierra, no dice Dios creó, produzca la tierra. Hay una palabra hebrea que dice de producir, de hacer, formar, ¿okay? De la tierra, ¿okay? Eretz, hierba verde. ¿De dónde vino? Usted ya sabe, usted vio el gráfico, usted ya sabe. Todo según su género. Produjo pues la tierra, ok, aquí se ve. Y vio Dios que era bueno. Y luego dijo Dios, ok, habla de los lumbreras, no vamos a hablar de eso ahora. Ok, ahora dice, y dijo Dios, el 20, produzcan, otra vez, produzcan las aguas, seres vivientes y aves. Aves, cualquier cosa que vuela arriba, right? Que esté volando. Mucha gente dice, esos son los pájaros, aves. Aves son, cuando la Biblia dice aves, dice cosas que vuelan, que no tienen que ser pájaros. Pueden ser insectos, ¿no? Ok, pero anyway, dejamos eso así. Ustedes saben que los huevos del mosquito lo meten en el agua, ¿verdad? El mosquito, no sé cómo decirlo en español, the dragonfly, que es lo que comen los mosquitos, el laguita así, la larga, verde, otros colores, que siempre están así como avioncitos. Esas cazan a los mosquitos. Ellos también se crían en el agua. Produzcan las aguas, seres vivientes y aves, voladores, cosas que vuelan. Eso es lo que está diciendo la Biblia. No debemos añadir cosas que vuelan sobre la tierra, dice aquí, que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Entonces, eso es lo que produce las aguas, donde estaba el Espíritu Santo protegiendo. Y creó, ahora sí, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Lo que la Biblia está diciendo aquí, infiriendo, es que hubo producción de las aguas y también creó Dios especies, que lo que dicen los científicos, fíjense, los científicos ven aquí y dicen que aquí había una extinción. ¿Qué sucedió? De momento sale otra especie, nuevas, no tenían previo existencia, sino que aparecen, nada más. La ciencia no tiene más que explicar sobre eso. La ciencia está diciendo exactamente lo que dice Dios en su palabra, no hay diferencia. Dios está diciendo que produce
de la tierra, lo que había antes en el agua, lo que había en el tiempo pasado, produce algunas, y lo que Dios protegió, y creó Dios nueva especie. Es lo mismo cosa que dicen los científicos. No están diciendo que Dios lo hizo, pero ellos ven la evidencia de que algo sucedió semejante. Eso es todo. La ciencia no tiene que decir que Dios hizo esto o aquello. Solo que la ciencia debe de ver lo que dice la Biblia que sucedió. No que Dios lo hizo, sino que la Biblia dice que había ciertas especies que eran pasadas, pero nuevos que vinieron. Eso es todo lo que la ciencia tiene que de comprobar. Si va a comprobar algo, eso es todo lo que tiene que comprobar. So, ¿qué ven los científicos? Que habían seres de antes, del periodo antes, algunas, pero muchos que fueron nuevos, que aparecieron nuevos, y creó Dios. La Biblia dice y creó Dios. Los científicos dicen y aparecieron de la nada estas cosas. Okay, so Dios hizo nuevos monstruos marinos, todo eso, los grandes ballenas y todo eso era moderno. Esa era una etapa más moderna. Por eso tuve las etapas moviéndose. Entonces Dios está haciendo las cosas, la misma cosa. Fíjate que Dios hace la misma cosa que están siendo demostradas aquí, ¿verdad? Estas son etapas donde diferentes tipos de vida vienen a ser, y Dios está explicando en la forma bíblica la misma cosa. Hay diferentes yom, diferentes tiempos, y las cosas vinieron a formarse y a hacerse. El mismo Dios de Génesis 1 en la creación es el mismo Dios de la tiempo geológico aquí que se ve en esa gráfica científica. No hay diferencia en la manera en que se está desarrollando las cosas. Hay muchos detalles aquí, hay más fósiles aquí. La Biblia no fue hecho para darnos fósiles, para darnos nombres de los tiempos ni nada. El propósito es mucho diferente que eso, pero estamos viendo que la misma idea de que hay algunos de lo viejo y entonces nuevo que aparece, eso está en la Biblia, y es la misma idea que ven la evidencia se ve en la propia ciencia. Ok, so estamos viendo eso. Nada en la Biblia aquí está diciendo que aquí no existían ante los precedentes a los hombres. Nada. Ok, solo dice Dios, cuando usted ve Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre no dice hagamos al hombre. Fíjate que esta pregunta, yo siempre digo esto, yo nunca veo que se puede negar lo que estoy diciendo. Es que Dios podía haber dicho sencillamente hagamos al hombre y señoree sobre los peces y los aves y las bestias, ¿ves? Allí no hay necesidad de añadir hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué? ¿Por qué decir eso? Como eso tiene algo que ver, que cambia la idea del hombre, se cambia cualquier aspecto teológico, lo más importante de la salvación, afecta la salvación, que seamos o no en la imagen y semejanza de Dios. En realidad no hay razón por estar este detalle allí fuera de distinguir al hombre que Dios creó al hombre que estaba anteriormente desarrollándose. Esa es la única razón que pega
que pega mucho. Right? Hagamos al hombre a nuestro. ¿Por qué? Porque había hombre ya. Los ángeles sabían eso. Si usted cree en la Trinidad, pues los otros dos miembros de la Trinidad sabían eso. Estábamos creando al hombre, pero todavía no estaba. ¿Qué era el problema? Que ese hombre no estaba en la semejanza. Vamos a ver dónde está. Está en ese mismo gráfico. No era en la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Ese es el problema, que estos hombres no habían alcanzado todavía el nivel de estar en la imagen y semejanza de Dios. Eso es todo, y por eso el hombre moderno es distinto de sus antecesores. Pero la cosa es que la gente cristiana también, los cristianos van a decir, yo soy cristiano, pero digo la mayoría de cristianos van a decir, no, pero que Dios, el hombre fue hecho de la tierra, es una creación especial. Yo estoy de acuerdo. En nada de lo que yo estoy diciendo no estamos de acuerdo de que el hombre moderno es una creación especial de Dios. Lo que no se puede decir es que los otros hombres no eran el plan de Dios hacia el hombre. Eso es lo que no se puede decir. Entonces, que Dios forma, fíjate, ¿cómo es que Dios forma al hombre? Porque la Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Por qué? Si Dios iba a ser Adán y Eva, si es primer, ¿por qué del polvo de la tierra? Algo así. Pero ya vemos por qué Dios produzca las aguas, produzca la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra hay lo antepasado. Por eso cuando Dios hace al hombre moderno, el Adán, el primer hombre moderno de esta época, produce Dios de la tierra, porque ya en la tierra había el ADN de los pasados, especialmente del previo modelo. Cuando Dios que lo hizo del lodo, no solamente era ya el lodo, era lodo con algún detalle del pasado, con el ADN pasado. Y entonces el hombre moderno, como Dios ahora lo está adelantando. Y eso es lo que los científicos que van a ver el hombre moderno con un poquito de evidencia de lo pasado, del Neandertal, del Homo erectus, quizás, pero es particularmente del Homo neanderthalensis. Ese va a encontrar algún ADN, alguna conexión con esa forma en el hombre moderno. La Biblia lo dice, la Biblia lo permite, y ese es el punto. El punto que la Biblia no dice que no es posible. Porque al momento que Dios hizo el hombre del lodo de la tierra, del barro, por eso quiere decir Aldama, del barro, rojo como el barro, porque lo formó del barro. Ahí en ese barro es donde los científicos encuentran los fósiles de los previos humanos. ¿Ustedes? En el lodo es que los científicos encuentran la evidencia de estos hombres aquí. Entienden lo que Dios está haciendo. Now, ¿por qué Dios lo hace así? Porque Dios está preservando una cosa muy importante en su plan. Y su plan siempre, antes y después del verso 2, era siempre que hubiera fe en la tierra
pero también por igual duda. Y él guardó mucha duda cuando cubrió las aguas y la tierra con su Santo Espíritu. Guardó mucha duda, preservó mucho para que hubiese sólida evidencia de la evolución. Y Dios sabe qué produce esa evidencia. Dios sabe. Él sabe dos cosas. Va a decir a la gente que tienen poca capacidad, le va a crear mucha duda. Y a los que tienen fe, produce mucha gloria a Dios. De la gloria y la magnificencia del Dios que hizo los cielos y la tierra. Génesis 1. Esto es glorioso. Eso no es nada negativo al cristianismo, a la creencia, a la religión, no importa. Que destruya la religión todo lo que le da. Pero a la verdad de la salvación de Dios no afecta en ningún modo, sino purifica la gente. La gente que van a creer. Los que dudan. Por eso hay la evidencia para dudar, para que se sienten bien en su duda. Pero no pueden decir que la Biblia no dice, que la Biblia no es científico. Si la Biblia tiene ¿cómo se dice? El estructura que permite que la ciencia que se descubre esté cubriendo. O sea que la Biblia siempre dijo lo que dijo. En ninguna cosa en la Biblia rechaza la evolución en ninguna forma. No hay nada allí, sino que todo está allí. Y también la razón que hay fósiles, las extinciones, está allí. ¿Sí? No hay nada de contrariedad aquí. Dios formó el hombre de la tierra. El ADN de Neanderthal estaba allí ya. El que creó todo así con la evolución es Dios mismo. Eso no hay problema. Nada de lo que encuentre el sentido va a... Y no estoy, yo sé lo que los ateos van a decir, tú estás solamente acomodando su creencia a la evidencia. La evidencia es la evidencia. Como dijo alguien, si los guantes quepan. Right? Si a otro dijo, si los zapatos, si tú cabes en los zapatos, entonces, en otras palabras, que la evidencia solo es lo que es. Yo no tengo que acomodar la Biblia. La Biblia dice lo que dice. ¿Es contraria a la evolución? No. La religión sí, pero no lo que dice la Biblia. No. Y eso es todo lo que tiene que ser. That's all. No pueden usar la Biblia como un ancla para decir es contraria a la ciencia. No. Nadie puede decir que la Biblia es contraria a la evolución. No. Y los científicos pueden decir, pues no hay prueba de que Dios hizo esto. Exacto. Pero el Dios de la Biblia es perfecto. No debe de haber prueba. Si Dios es perfecto, no va a haber prueba. No va a haber evidencia. Porque Dios es perfecto. Hace las cosas perfectamente. ¿Cuál es la intención? Cuando el pillo hace una pintura de Rembrandt, uno de los grandes pintadores, su pieza de arte que son millones y millones de pesos de valor. Cuando alguien hace una duplicación para hacer un intercambio, para robarse el verdadero, tiene que ser buenísimo la copia, ¿no? Tienen que convencer a la gente que tú estás viendo, esto es genuino, pero esto se ve tremendo, eso es el original, para engañar a muchos, ¿no? Tú te vas a decir que Dios no puede ser el original, otro original.
Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace perfectamente. So, usted está pensando que Dios es imperfecto, entonces si Dios es imperfecto se va a ver fallos. Pero el Dios de los cielos, que hizo los cielos, no tiene fallo, no falla. So, entonces, ¿qué se va a encontrar? Perfecta evolución. Eso es lo que se va a ver. En ninguna forma hace que la Biblia esté mal o equivocada, en ninguna forma. Sencillamente, it doesn't. Solo que los religiosos, los que son ignorantes de ciencia y cosas, ellos hacen este debate y ese desafío que causa que los científicos ponen abajo la Biblia. No es la Biblia, son lo ignorante, los pobres de mente que insisten a hacer ver mal a Dios. Yo no soy así. Yo dejo que Dios habla lo que dijo y que a Dios sea toda la gloria y el honor. Porque como yo leo la Biblia y lo enseño, Dios tiene toda la honra y el honor, ciencia, sin ciencia, con ciencia. De todo modo, Dios tiene toda la gloria y el honor. Punto. ¿No lo ven? Dios no es en ninguna forma puede ser criticado de la manera que yo estoy explicando la Biblia como se debe de leer, como es. No estoy añadiendo, estoy dejando que sea. Los que enseñan de otro modo están cambiando, están poniendo cosas y haciendo que Dios no sea perfecto. Dios no tiene todo poder porque no puede hacer los cielos y la tierra perfectos. Entonces, están haciendo Dios ridículo. Mi manera de enseñar la Biblia no hace Dios ridículo. Eso es la diferencia. Espero, amados, que usted ha podido apreciar en este clase y ver la realidad que como nosotros estamos enseñando, no estamos poniendo a Dios debajo, no estamos humillando a Dios, haciendo Dios que tenga Alzheimer, que sufre de olvido, o otro que no es perfecto, que promueven las creencias falsas. Hasta ahora lo que ustedes han oído aquí no promueve ideas falsas de Dios, al respecto a Dios. Y la enseñanza bíblica dejan que Dios es Dios, soberano y todopoderoso y glorioso. Y sin nadie, ni los científicos pueden criticar lo que yo hablo en este canal. ¿Ok? Eso es la diferencia. Usted tiene que ver la calidad del Dios que se enseña aquí. Ahora, si tú quieres servir a los dioses que tienen fallo, que se olvidan de mencionar el Shabbat, que no crean las cosas perfectamente, entonces vaya por allá sirviendo a esos dioses. Pero el Dios que hizo los cielos y la tierra es un Dios perfecto, un Dios todopoderoso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y a Él yo sirvo y adoro. Amén. Y le invito a usted que le adore y que le sirva. Acepte a su Hijo como su único y exclusivo Salvador. Y sintonícese con nuestro canal toda la semana para más. Dios le bendiga y hasta la próxima.